Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cátedra del día de hoy de la cátedra Lorencita Villegas. El día de hoy hablaremos de tumores testiculares a cargo del doctor Esteban Hernández, residente de cirugía pediátrica. Vale, Jesús, muchas gracias. Como dijo Jesús, pues vamos a tocar este tema. Aquí pues hacemos una mención especial que el doctor de esta charla fue el doctor Juan Pablo Luenga, cirujano oncólogo pediátrico. Bueno, entonces como generalidades vamos a tener que encontramos en la edad pediátrica como tal dos diferentes tipos de tumor testicular según la edad y como correspondiendo a diferentes picos de pues, hormonales que se producen. De este modo se describe en la literatura los tumores prepuberales, que es de los que vamos a tratar en la charla de hoy, y los tumores postpuberales, siendo como de características más hacia los tumores que se parecen o se presentan como en los adultos. Como mencioné, tenemos dos picos de incidencia, uno que lo describen como neonatal, aunque realmente vamos a encontrar que este grupo de edad, vamos a encontrar que los tumores lo encontramos hasta los 3 o 4 años, y el otro pico de incidencia es en la pubertad. Antes, históricamente, el manejo de estos tumores en los pacientes prepuberales, digamos que se extrapolaba mucho del manejo de lo que se hacía en los adultos, teniendo en cuenta que el manejo en los adultos pues es como un poco más agresivo, ya que la mayoría de tumores testiculares en la edad adulta pues son principalmente malignos. Sin embargo, vamos a encontrar que hay diferencias importantes en histopatología y el potencial de malignidad que pues ha cambiado el manejo y el abordaje en los pacientes que tienen tumores, en los pacientes prepuberales. Por lo general, entonces, los tumores en este grupo de edad son benignos y, como mencioné, tienen unas características, digamos, más malignas en el grupo de los pacientes postpuberales. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas similitudes y diferencias. Dentro de las similitudes vemos que la presentación clínica es uno de las similitudes, porque vamos a presentar una masa testicular que usualmente es indolora en ambos grupos de edad, y en general la respuesta al tratamiento con quimioterapia basada en platino pues es adecuada. Las diferencias pues aquí importantes y que son radicales, que han cambiado como el manejo, son la histopatología tumoral, el potencial de malignidad, el patrón metastásico y los objetivos respecto a la preservación de la función testicular, teniendo en cuenta que pues obviamente la pediátrica pues siempre tratamos de ser como un poco más en lo posible pues preservados, ya lo desarrollaremos más adelante. Además, siendo que el tipo de tumor más frecuente en la edad pediátrica, pues prepuberal, pues vamos a tener el tumor, el tipo teratoma maduro, teniendo en cuenta también que el criptorquidismo, pues la criptorquidia, que es una condición pues que identificamos y manejamos principalmente en la edad pediátrica, pues se ha escrito que es uno de los factores importantes que va a generar o va a predecir la presentación de tumores, digamos, durante la edad del paciente. Esta es la clasificación de la OMS que nos habla de los diferentes tipos de tumores testiculares, teniendo en cuenta que ellos como que subclasifican los tumores en dos grupos, los que son derivados, los tumores de células germinales que son derivados de neoplasias in situ, que son principalmente los que ocurren en los adultos, y los que no son derivados de esta neoplasia in situ, que son este grupo de arriba. Y este grupo, pues en este grupo vamos a tener los tumores que vamos a desarrollar en esta charla. Por otro lado, tenemos los tumores de células estromales. Hay tumores como el gonadoblastoma que van a tener ambos grupos celulares, como es las células estromales y las células germinales. Pues como mencioné, el gonadoblastoma. Dentro de también estos tumores testiculares se describen también los tumores hematolinfoides o tumores misceláneos.
Y pues tampoco se puede dejar a un lado, dejar de mencionar los tumores paratesticulares, como son el rhabdomyosarcoma, que se presenta también en una menor proporción. Como datos epidemiológicos tenemos que representa un muy poco, realmente estos tumores testiculares en edad pediátrica son raros, va a representar el 1 al 2% de todos los tumores sólidos en edad pediátrica, siendo pues estando por debajo del neuroblastoma, el tumor de Wilms, incluso de los tumores de tejidos blandos tipo rhabdo, pues es lo más raro que vamos a encontrar, pues que sea tumores testiculares. Y de los tumores testiculares es mucho menos frecuente pues en el grupo prepuberal, siendo una incidencia muy pequeña, del 0.5 al 2% por 100.000 niños. Los estudios hablan de que tiene una incidencia un poco más alta o más frecuente en los pacientes de raza blanca y es menos frecuente en los pacientes de raza negra y los asiáticos. El diagnóstico de tumores testiculares en el periodo entre 4 y 11 años es realmente raro, y se habla de que los niños postpuberales aumenta un poco la incidencia respecto pues, a los pacientes prepuberales y va a representar hasta un 12% de los tumores en adolescentes. De estos, el 95% son malignos y van a ser el 50% seminomas, ahí cambia un poco la epidemiología. Entonces, de estos tumores intratesticulares vamos a tener que, como les mencioné, el teratoma maduro y los quistes dermoides van a representar la mayoría pues, de tumores en este grupo de edad. Y por otro lado vamos a tener los tumores de saco vitelino, que sería como de mayor interés dada su potencial de malignidad. En menos frecuencia encontramos los tumores de células de Leydig, los tumores de Sertoli, que son los tumores de cordón estromal. Y pues en mucho menos frecuencia, pues por ejemplo, como les mencioné, los hematolinfoides en un 1 a 7%, que también pues vale la pena como mencionar. Respecto a la embriología, recordemos que hasta la séptima o octava semana de gestación, la gónada indiferenciada pues va a, en su proceso pues hacia el feto masculino, va a empezar a producir testosterona y hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana que va a generar la regresión del conducto mulleriano y la testosterona que va a favorecer el desarrollo de los conductos de Wolff. Las células de Leydig, que son las que vienen del mesodermo gonadal y se van a encargar de esa producción de testosterona, van a encontrarse en el intersticio del testículo maduro, como lo vemos aquí. Por otro lado, las células de Sertoli, que va a ser como el soporte de los túbulos seminíferos en el epitelio de estos cordones estromales o cordones sexuales, van a encontrarse pues aquí, en esta, como lo vemos en esta imagen, las células de Sertoli, siendo como este soporte. Por otro lado, las células germinales, pues que vienen del saco vitelino, van a migrar hacia el mesodermo gonadal. Aquí traje como unos pequeños videos para recordar un poco cómo es, a grosso modo, esta embriología. A ver si me reproduce. Perdón, un segundo. Pongo este atrás. Listo. Entonces tenemos estas células que están representadas en azul, que son en las células que vienen del saco vitelino, representando las células germinales. Estas van a llegar hasta la cresta gonadal y allí pues se van a ubicar en la gónada como tal. Aquí tenemos otro corte en la imagen, vemos cómo vienen estas células y van a migrar, digamos, en todo el aspecto central pues del feto de formación. Y migran hasta encontrarse, como les mencioné, con la gónada. La falla, recordando pues, que la falla en esta migración pues, es lo que va a generar las diferentes localizaciones a veces de los teratomas, que podemos encontrarlos de localización, digamos, extragonadal. Por otro lado, pues este otro video como complementando un poco, tenemos ya las células que llegan a la gónada y se relacionan con las otras células, grupos celulares que están como tal ya en el testículo. Entonces es por esto
que explica que hay diferentes células de orígenes embriológicos también diferentes que están dentro del testículo. Aquí tenemos células de Sertoli, células germinales, células de Leydig, que van a generar pues todo lo que los diferentes comportamientos de los tumores que encontramos en los tumores testiculares. Bueno, se habla de que en la patogénesis, pues se habla principalmente de dos teorías. Una es que hay unas copias anormales del cromosoma 12, esto por un intercambio de las cromátidas alterado que hace que hayan, como les menciono, este número normal de copias del cromosoma. Hay otra teoría que habla de un ambiente, digamos, que puede favorecer una división anormal de los gonocitos fetales, y estas a su vez pues van a generar también las copias anormales del cromosoma 12. Se habla de que la localización extragonadal de las células de los tumores germinales va a darse principalmente por algunos factores que se han estudiado, pues que pueden estar relacionados, como son niveles maternos de estrógenos altos, la ictericia, el bajo y el alto peso al nacer, o alteraciones o desórdenes en el desarrollo sexual. Son como que se han relacionado con la presentación de tumores de células germinales extragonadales. También se han estudiado algunas de lesiones en el cromosoma 1, la pérdida de componente genético en el cromosoma 6 y anormalidades en el cromosoma 2 y el cromosoma 3. ¿Qué factores están relacionados? Pues aquí traje esta tabla que muestra, digamos, diferentes condiciones que puede generar, pues, esta presentación de tumores de células germinales. De, pues, interés para nosotros como cirujanos pediátricos, en la criptorquidia, en la que se describe un riesgo de presentación un 6.5 a 14.5% mayor de la población general en estos pacientes que tienen criptorquidia, aunque la presentación del tumor lo van a presentar hasta los 20 años, o sea, no es como dentro del periodo pediátrico. Se habla que si hacemos una corrección temprana, que pues como sabemos en las guías que está indicada de 6 a 18 meses, hasta 18 meses máximo, pues podemos reducir este riesgo, pero lo que sí se ha estudiado es que en menores de 13 años se disminuye, si corregimos el defecto en menores de 13 años, se corrige el riesgo hasta un 2.2 respecto a la población general, pero si lo corrimos en pacientes mayores de 13 años, el riesgo, sin embargo, pues sigue siendo alto, de un 5.4 de riesgo relativo. Otro factor asociado es la historia familiar, siendo que si tengo hermanos que tienen un tumor testicular, principalmente de tipo de células germinales, tengo 10 veces mayor de riesgo de presentarlo también en comparación con la población general. Si también tengo pues hijos, padres, tengo un 6 y 4 veces mayor de riesgo respecto a la población general. Aquí hacen pues como la aclaración de que el riesgo está principalmente dado por familiares en primer grado. Y también varía un poco la lateralidad, siendo que podemos encontrar un riesgo 14% mayor que la población general de tener un tumor bilateral versus el 1 al 5% de la población general. Otros factores relacionados son los desórdenes del desarrollo sexual, en el que encontramos principalmente en un alto riesgo los pacientes que tienen disgenesia gonadal, que tienen una insensibilidad, síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos, síndrome de Frazier, síndrome de Dennis-Drash. Por otro lado, pues también tenemos otras condiciones que generan estos desórdenes del desarrollo sexual, como lo es la deficiencia de la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa o el síndrome de Turner. Ya en menos proporción, describen que el síndrome completo pues de insensibilidad completa a los andrógenos o los ootestes también son uno de los factores de riesgo para el desarrollo de estas pues tumores testiculares. Ya entrando en la clínica, vemos que los pacientes van a presentarse en su mayoría como una masa testicular no dolorosa. Describen que si tenemos dolor y sospechamos un tumor, deberíamos estar pensando que el paciente va a tener un cuadro de hemorragia tumoral o necrosis testicular. A veces como pues, la presentación clínica como no es el dolor típicamente, entonces en muchos de los casos se describe que es un hallazgo incidental, que se le hace una ecografía al paciente por
Otra razón, en estudio a veces, digamos, de hernias, por ejemplo, encontramos pues este hallazgo de masa testicular. Se describe que hasta un 15 y 20% de los pacientes pueden debutar con hidrocele o tener un hidrocele asociado y o el estudio también de masas paratesticulares. Pues aquí veremos en las ecografías cómo podemos encontrar como esta distinción. Y menos del 10% van a referir un antecedente de traumatismo, incluso también de hernias. Aquí tenemos pues una imagen de cómo veríamos el testículo, principalmente pues no está doloroso, a veces pues es el familiar que durante el cambio del pañal identifica pues como una normalidad, siente como la consistencia del testículo diferente y es como la clínica usual, porque como mencionamos el dolor no es el síntoma típico clásico. Respecto a la clínica, de lo que vamos a encontrar cuando examinamos al paciente, entonces vamos a encontrar al paciente con un testículo que evidencia una masa sólida de consistencia pétrea, sin cambios inflamatorios a veces tan claros. Siempre pues hay que descartar otras causas traumáticas inflamatorias, algunas de esas que requieren manejo urgente, como es la torsión testicular. Los pacientes a veces pueden tener orquiepidimitis y puede ser un diagnóstico diferencial, un hidrocele o una hernia inguinal. El paciente que a veces presenta pubertad precoz o ginecomastia también puede ser uno de los signos pues, que podemos encontrar en los pacientes que tienen algún tumor testicular, ya lo mencionaremos aquí. Entonces, hay algunos como hallazgos clínicos que nos pueden sugerir incluso qué tipo de tumor vamos a estar, pues nos vamos a estar enfrentando. Entonces, describen que los tumores de la célula de la granulosa van a identificarse en algunos casos de manera prenatal y en un 20%, hasta en un 20% pueden tener genitales ambiguos. Por otro lado, los tumores de células de Leydig, pues como vimos, las células de Leydig son las que se encargan de la producción de testosterona, van a tener una desregulación del eje hipotálamo pituitaria testículo, con un pico de incidencia entre los 5 y 10 años, que es como una edad que realmente, como mencionamos en la epidemiología, no es la más frecuente de presentación. Y 30% de pacientes que tienen tumores de células de Leydig van a presentarse con signos de feminización o virilización. Es raro que sea bilateral, en cambio los tumores de células de Sertoli sí tienen como un poco mayor de frecuencia que sea como bilateral y estos típicamente van a presentarse con ginecomastia. Además que tienen asociación a otros síndromes como es el Peutz-Jeghers y el síndrome de Carne. Por último, pues los tumores que son secundarios a infiltración leucémica, digamos que lo que vamos a ayudarnos a identificarlos, que se presenta como una masa unilateral, no dolorosa igual, pero que va a ser un poco más grande, va a ser característicamente más grande que de pronto otros. Aquí está, pues vamos a hablar a continuación como de las imágenes. Las imágenes, pues es uno de los pilares como más importantes en el estudio de los tumores testiculares prepuberales y va a ser como un pilar en el diagnóstico también muy importante. Entonces, teniendo como la ecografía, la ecografía testicular con Doppler, esto pues va a tener la facilidad que es un de bajo costo, es ampliamente disponible y es altamente sensible con una sensibilidad que llega hasta el 100%. Sin embargo, la especificidad digamos que se queda un poco corta. Vamos a encontrar lesiones homogéneas, hipoecoicas, aunque también podemos encontrar, digamos, como áreas heterogéneas y con componentes quísticos, calcificados, algunos componentes también sólidos. Debemos pues optar si tenemos la disponibilidad de tener la ecografía de alta resolución. En esta escala de grises pues vamos a poder identificar y bastantes pues de estas características como vamos a ver en las siguientes imágenes. Otra opción es la ecografía con contraste, usualmente de lo que revisé el uso del Sonazocid, perdón, que pues viene haciendo estudios experimentales en adultos, digamos que tendría cabida para estos casos en los que hacemos la ecografía normal, pero no podemos como hacer una distinción como tan adecuada, entonces nos ayuda a establecer un poco mejor la vascularidad
tisular testicular. Por otro lado, pues ya les mencionaré de la resonancia y los otros estudios imagenológicos. Principalmente y característicamente los tumores benignos suelen ser bien circunscritos y el flujo en el estudio Doppler va a estar disminuido. Es como la regla general, aunque como veremos van a haber algunas excepciones. Y el objetivo pues, de la ecografía Doppler es poder hacer por lo menos una distinción entre tumores testiculares versus masas paratesticulares versus lesiones extratesticulares también. Entonces aquí tenemos esta primera imagen. En esta imagen vemos que el testículo que está representado, voy a usar aquí el puntero, el testículo que está representado aquí en esta zona, vemos que la masa va a reemplazar casi en su totalidad el parénquima testicular y vamos a ver que es una masa por, digamos, pues de características bien definidas, pero el estudio Doppler sí muestra una alta vascularización o pues es un alto flujo en el estudio Doppler. Este estudio corresponde a un tumor de saco vitelino y pues esto es bastante característico y bastante importante de ver cómo está alto flujo en el estudio Doppler. Esto es importante que pues en manos expertas obviamente puedan como hacer esta distinción y no confundirlo con una orquitis que se ve como una masa, puede confundirse con un testículo inflamado, con un aumento de la vascularidad, que es como una de las características que podemos encontrar en una orquitis. Aquí es otro ejemplo de un estudio Doppler en un tumor de saco vitelino que está bastante vascularizado, pues que tiene bastante flujo en el estudio Doppler. Estos tumores de saco vitelino en la ecografía también pueden tener pues, apariencia sólida, ser circunscritos como mencioné, tener a veces como características heterogéneas y con áreas de necrosis, que eso es lo que le va a dar como esa heterogeneidad en las imágenes obtenidas. Por otro lado, tenemos este ejemplo de un teratoma maduro. Este de arriba corresponde a un paciente de 10 meses de edad. Como vemos es principalmente quístico. Aquí en esta imagen punteada tenemos el testículo contralateral, aquí se puede ver la diferencia del tamaño, y esta masa quística va a reemplazar por completo, aquí no alcanzamos a identificar como tal un tejido testicular realmente, y es principalmente avascular. Aquí vemos que en este teratoma, pues en el estudio Doppler vamos a tener muy poco flujo. Aquí otro ejemplo de otro paciente de 8 meses de edad con la ecografía escrotal, en el que se evidencia también un contenido pues un poco más mixto. Aquí vemos componente quístico y vemos un componente un poco más sólido. En el estudio Doppler va a ir muy bajo flujo. Como vemos, pues incluso podemos identificar pues lesiones hasta calcificaciones y tejido adiposo. Este otro es un ejemplo de un teratoma inmaduro. Aquí también vemos digamos como una imagen muy heterogénea donde podemos encontrar en la escala de grises varias como opciones, unas muy hipoecóicas, otras hiperecóicas, viendo como áreas incluso pues, que pueden sugerir calcificación, correspondiendo a un teratoma inmaduro. Principalmente pues esta imagen es sólida, y aquí también en el estudio Doppler vemos el bajo flujo. Esta estrella correspondiendo también pues, a un hidrocele, como mencioné, en algunos casos puede presentarse en los pacientes con hidrocele. En esta otra imagen, que es típico del quiste epidermoide, vamos a encontrar una pared quística muy bien circunscrita, como se ve en la imagen, y lo describen como piel de cebolla. Además que tiene esta cosa que es también muy característica de ellos, es que tiene como unos halos muy hiperecoicos que alternan con halos hipoecoicos, nuevamente hiperecoicos, como también en cáscara de cebolla. Es como característicos de los quistes epidermoides. Este es un quiste epidermoide en un niño de 9 años, con estas características como les mencioné. Por otro lado tenemos los gonadoblastomas, que son de contenido sólido, hipoecoicos, y pues tienen como la tendencia que puede ocurrir de manera bilateral. Aquí hay otros ejemplos. Este corresponde, como ya vimos en las imágenes anteriores, tiene un componente quísico, un componente sólido, un flujo que no es realmente muy alto, y esto correspondiendo a un teratoma.
Aquí describen como una lengüeta, que es como el tejido testicular sano, que está siendo reemplazado casi en su totalidad por el tumor. Aquí nuevamente vemos otra vez esas características que les mencioné, un tumor que está bien circunscrito, que tiene unas áreas hiperecoicas, otras que están un poco hipoecoicas alrededor, esto correspondiendo a un quiste epidermoide. Aquí pues quise traer esta imagen como pues no vamos a hacer como tanto énfasis en este tipo de tumor, aunque se presenta en el escroto, pues no es como un tumor del testículo propiamente dicho, pero esta tiene la particularidad de que es un tumor sólido, como muy irregular, y pues aquí está el testículo representado en esta estrella, esta imagen correspondiendo a un rhabdomyosarcoma, que es como uno de los diagnósticos que tenemos que tener siempre presentes. Por otro lado, tenemos la elastografía testicular, que puede ser, digamos que hay dos modalidades, por deformación y otra por ondas transversales. Por deformación va a evaluar la deformación del tejido en relación o en comparación con el parénquima circundante o parénquima sano, y por ondas transversales vamos a medir la velocidad de las ondas, también, digamos, haciendo como una valoración cuantitativa de la rigidez. Esto se describe principalmente pues en adultos. Aquí tenemos un ejemplo, aquí pues vemos la ecografía pues en escala de grises, y aquí con la elastografía vemos que está reemplazado por, o pues casi todo corresponde como a un área azul, azul correspondiendo a partes, digamos, más de componente más sólido. Esto pues para ayudar a caracterizar mejor estos estudios. Y por otro lado, a diferencia pues de esto, este tiene como un tejido un poco más blando, no es tan sólido como por ejemplo esta de arriba, que correspondería a un linfoma. La resonancia escrotal, digamos que la reservamos en los que los hallazgos ecográficos no logramos hacer como un diagnóstico presuntivo, como que no están conclusivos los hallazgos, y nos permite hacer una caracterización del tejido y la valoración también de las estructuras circundantes. Se describe que el protocolo debe ser obtener imágenes en T1 y T2, y también el protocolo de imágenes por difusión con contraste dinámico. Aquí tenemos pues algunos de los ejemplos en los que nos menciona que tenemos que obtener una imagen sin contraste y otra con contraste, pues esto es como lo que les menciono de lo dinámico. Y lo que pasa es que las células o los tejidos con mayor celularidad pues van a tener más membranas. Estas membranas van a retener o restringir el movimiento de las moléculas de agua, entonces como que restringen un poco más el contraste. Entonces vemos aquí el antes y el después del contraste, y de manera similar el antes y el después del contraste, que pues nos va a sugerir pues como la lesión tumoral. Hay otras consideraciones respecto a las imágenes, respecto a la microlitiasis, de esto voy a ampliar un poco más adelante, pero se ha hablado de que la microlitiasis testicular es un hallazgo que puede correlacionarse con un riesgo más alto de cáncer. Sin embargo, no hay como una utilidad de hacer un estudio tipo biopsia, por ejemplo, o tipo ecografía de manera rutinaria en los pacientes que identificamos o que incidentalmente encontramos microlitiasis testicular. Lo que sí recomiendan es el autoexamen, ya lo mencionaremos como dije más adelante. Si queremos hacer más estudios para de pronto una clasificación más completa, hablar de riesgo de metástasis, pues recordemos que estos tumores prepurales no van a tener como predisposición a ser malignos. Entonces lo que sugieren es que después de que hagamos una confirmación histopatológica de que se trate de un tumor maligno, ahí sí recomiendan, por ejemplo, hacer los estudios. Si en ecografía o en clínica tenemos altas sospechas de que sea un tumor maligno, podríamos evaluar hacer estos estudios complementarios tipo tomografía de abdomen, tomografía de tórax, teniendo en cuenta pues la diseminación hacia el pulmón, que es principalmente la más frecuente, o la diseminación hacia los ganglios retroperitoneales, que puede tener unas tasas de falsos negativos, las TAC para identificar ganglios retroperitoneales comprometidos de un 15 a un 20%. Y aquí pues hacen como la aclaración de que como en pacientes prepurales no hay una estratificación uniforme, lo que más encontramos que de pronto puede como hacer referencia a la mayor literatura es la clasificación del Children's Oncology Group.
Sin embargo, en los pospuberales, como la presentación y la comportamiento de estos tumores pospuberales es un poco más parecido a los adultos, pues recomiendan como eh, usar el TNM que se usa en los adultos. Respecto a los marcadores tumorales, hay dos principales, que es la beta-gonadotropina coriónica humana y la alfa-fetoproteína. Realmente este tipo de tumor en la edad prepuberal no va a producir la beta-HCG de manera como frecuente, entonces queda un poco relegado el uso de este marcador. Sin embargo, la alfa-fetoproteína sí es un marcador que nos va a importar mucho en este grupo de edad, teniendo en cuenta que la alfa-fetoproteína la va a producir el hígado, el tracto gastrointestinal, el saco vitelino. Esto es importante porque si tenemos pacientes que tienen alguna alteración del hígado, incluso del tracto gastrointestinal, pues vamos a tener que interpretar este marcador de manera pues más cuidadosa. La utilidad principal es que se eleva en los tumores de saco vitelino y va a ser útil para el diagnóstico, para la estratificación y el manejo de los pacientes. Es bien importante recordar como esta tabla en las que nos recuerda pues que la alfa-fetoproteína la podemos encontrar normalmente elevada en los pacientes menores de 1 año de edad. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado en estos pacientes menores de 1 año de edad que tienen la alfa-fetoproteína elevada, no siempre va a significar que pues tiene un marcador positivo. Entonces esta tabla pues me parece muy útil, bien importante, que nos recuerda como cuál es el promedio de los niveles de alfa-fetoproteína respecto a la edad, recordando pues que al nacimiento va a estar muy elevada y obviamente pues hasta incluso los 8 al año de edad podemos encontrar elevación. Y encontré esta tabla que la basan en el marcador, en la alfa-fetoproteína. Si tenemos una alfa-fetoproteína elevada, lo primero que tenemos en un paciente prepuberal, lo primero que tenemos que mirar es menor de 1 año de edad. Si es menor de 1 año de edad, digamos que el escenario pues, nos puede cambiar porque tenemos que interpretarlo de manera cuidadosa. Entonces aquí de pronto toma más relevancia los hallazgos en la ecografía, los hallazgos clínicos. Si es mayor de 1 año de edad, pues ya en pacientes mayores de 1 año no tenemos por qué encontrar una alfa-fetoproteína elevada, entonces ya podemos hacer una alta sospecha de un tumor maligno tipo pues, de saco vitelino y la indicación sería una orquiectomía radical. En los pacientes que, por ejemplo, tenemos la opción de poder salvar el testículo, tenemos un tumor que sospechamos que es benigno, entonces lo ideal es hacer una excisión del tumor con congelación. Si la congelación nos da que es un tumor de tipo saco vitelino, la orquiectomía es la indicación. Si es teratoma, tenemos que evaluar el parénquima adyacente, evaluar si tenemos como parénquima que sea salvable, por decirlo así. Si definitivamente no, y tenemos marcadores, digamos, los márgenes, perdón, de la biopsia por congelación que están positivos, entonces, pues digamos que no hay duda en que debemos hacer una orquiectomía radical. Si tenemos otro de los tumores benignos de esta edad, pues podemos hacer una cirugía que es preservadora de testículo. Respecto a la biopsia, pues la biopsia por punción no está indicada en masas testiculares porque esta técnica podría favorecer la diseminación tumoral, lo que conocemos como la violación escrotal. El diagnóstico con certeza debe ser por el resultado de una patología después de la extirpación quirúrgica, ya sea resección del tumor o resección del testículo por vía inguinal. Vamos a ver, pues que también, si hay dudas, lo ideal es hacer como una biopsia por congelación, como vimos en el algoritmo anterior. La estadificación, como les mencioné, es del Children's Oncology Group, en el que podemos clasificarlo en estadio 1, 2, 3 y 4, viendo que el estadio 1 es un tumor que se limita al testículo, que tiene márgenes microscópicos negativos, que se puede resecar de manera completa, vía inguinal, siempre inguinal, que tiene unos marcadores tumorales negativos, que es un tumor que no ha tenido ese proceso de violación escrotal, no se le ha hecho ninguna biopsia con aguja, ni biopsia incisional vía escrotal, ni nada por el estilo, y que los hallazgos radiológicos e histológicos no evidencian pues compromiso más allá de una enfermedad limitada al testículo.
que afortunadamente la mayoría incluso de tumores malignos en este grupo de edad, pues vamos a encontrarlos en este estadio 1. El estadio 2 es el paciente que le hizo una arqueectomía, pero que tuvo una violación escrotal o de la cápsula tumoral, que tenemos unos hallazgos microscópicos con márgenes de pronto positivos, o que tenemos unos marcadores algo anormales. El estadio 3 lo definimos como el compromiso de nódulos linfáticos, de ganglios linfáticos, perdón, de mayor a 2 centímetros, y el estadio 4 sería el paciente que ya tiene metástasis a distancia. El manejo entonces, pues lo que escriben es que no es una cirugía como tal de emergencia, sin embargo sí hacen énfasis en que debemos tratar este paciente lo más pronto que podamos, eh, desde el momento del diagnóstico. Lo ideal es hacer una cirugía ahorradora de órgano cuando sea posible, siempre cuando tenga como esta certeza, teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes van a tener tumores benignos. El retiro de todo el testículo vamos a darlo en pacientes que tenemos eh, una, como una ecografía de resolución preoperatoria que indique un tumor maligno, que sea muy sugestivo de un tumor maligno, o una alfa-fetoproteína mayor de 10 nanogramos por mililitro en un niño mayor de 12 meses. Ahí ya estaría indicada, pues como vimos también en el algoritmo. Siempre, siempre, y eso es muy importante hacer énfasis, el abordaje debe ser inguinal. Describen que hay una maniobra que el clampeo de los vasos ayuda pues a una mejor visualización entre diferencia del tejido tumoral del tejido, digamos, sano cuando queremos hacer esta resección eh, con cirugía preservadora pues de órgano. Lo ideal obviamente es llegar a R0, recordando que R0 es que no tenemos evidencia del tumor macroscópicamente ni microscópicamente. Y para esto lo ideal sería poder hacerlo con biopsias por congelación intraoperatoria, identificando con seguridad que los márgenes estén negativos. Sin embargo, pues sabemos que esto pues no es como lo que se cumple en algunos de los medios en este país, por ejemplo. Después de hacer como esta resección, recomiendan el cierre de la túnica vaginal y la reposición del testículo en el escroto. En caso de que tengamos R1, recordando que R1 es que no tenemos enfermedad macroscópica, pero sí tenemos evidencia de enfermedad microscópica, tenemos dos opciones en las que podemos dejar al paciente o que podemos encontrar un paciente con una R1, que intraoperatoriamente, en la biopsia por congelación, eh, los márgenes, a pesar de que macroscópicamente quitamos, pero los márgenes salen positivos, pues lo que recomiendan ahí es hacer una arqueectomía en ese momento, una arqueectomía de la cirugía, una arqueectomía primaria. Sin embargo, si no tuvimos como la opción de hacer la biopsia por congelación, tratamos de hacer la cirugía preservadora de órgano y hacemos la resección del tumor, pero en la patología ya nos sale que tenemos márgenes positivos o evidencia de enfermedad microscópica, entonces podemos con seguridad hacer un segundo abordaje, obviamente inguinal, y hacer una orquiectomía. Es como lo que recomiendo. Si tenemos tumores malignos, tipo tumor de saco vitelino, tumor de teratoma inmaduro, debemos hacer una estadificación con TAC y resonancia para la búsqueda activa de metástasis. El paciente en este caso debe ser tratado con oncología pediátrica. Si tenemos un tumor de células de la granulosa, también toma imágenes porque es potencialmente maligno. El 10% de los tumores de células de Sertoli y de Leydig pueden hacer metástasis, entonces pues también es importante también la toma de imágenes asociadas. Y recordar que a veces este tipo de tumores no tienen una buena respuesta a la quimioterapia ni a la radiación. Los tumores que son benignos, como el teratoma maduro o el quiste piérnico, no van a requerir pues, realmente esta edificación. Este es como el abordaje, esta la saqué del libro Urología Pediátrica de Kelalis. Aquí vemos como en el esquema cómo es el abordaje inguinal. Lo ideal aquí, pues la maniobra que les comento, que la describen como maniobra de Chevasú, es hacer un clampeo de los vasos, un clampeo temporal de los vasos para tratar de identificar un poco mejor el tejido sano del tejido comprometido por la enfermedad, de hacer como una resección, aquí por ejemplo hacer una resección en cuña y afrontar la túnica vaginal, reposicionar el testículo. Aquí pues de pronto ya en unas imágenes un poco más claras, aquí vemos cómo se hace como
este clampeo de los vasos y hacen la resección, después afrontan aquí nuevamente la túnica vaginal y reposicionan el testículo, como dijimos, siempre vía inguinal. La violación escrotal, entonces la vamos a definir como el paciente que es llevado a orquiectomía escrotal, al que se le realiza una biopsia con aguja o que sospechamos pues derrame tumoral. Digamos que la teoría es que vamos a alterar entonces al hacer una violación escrotal, alteramos el drenaje linfático y tenemos mayor riesgo de recurrencia tumoral, ya sea local o sistémica. En caso de que tengamos una violación escrotal, se propone o hacer una hemiscrotectomía, una incisión un poco más amplia de la cicatriz, o la eliminación también del cordón por vía inguinal. En tumores paratesticulares siempre puede ser la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, pues hay un cuestionamiento al respecto de estos manejos, ya que puede aumentar la morbilidad y la desfiguración pues, del testículo. Entonces, pues, descrito que la tasa de recurrencia en los pacientes a los que se les realiza una hemiscrotectomía pues, es del 0.4 versus el 2.9 en los que no se les hace, pero no describen un impacto realmente grande en la supervivencia. Es como muy poco. Respecto, bueno, ya hablando como tal de cada tumor, algunas particularidades, el teratoma va a ser usualmente benigno, es muy raro que sea un teratoma inmaduro, usualmente es teratoma maduro, representando el 40% de todos los tumores intratesticulares, con una edad media de presentación de 13 meses, encontrando que lo podemos ver dentro de los 0 meses a los 18 meses. Si el teratoma lo encontramos en pacientes adolescentes o adultos, pues considerar más bien que sea como de características pues, malignas tipo teratoma inmaduro. Recordar que es la combinación de las 3 capas seminales, endodermo, ectodermo y mesodermo, la que podemos ver en un tejido de diferentes pues, origen. Siempre hay que evaluar pues, todo el espécimen, digamos, intraoperatorio para ver si de pronto podemos hacer como con seguridad esta cirugía preservadora. El quiste epidermoide también benigno, de origen ectodérmico, siempre son benignos y va a tener como esa característica que es productor de queratina. Esto le va a dar esta apariencia hiperecoica en las ecografías que mencionamos y pues esta apariencia de aros de cebolla. Y en estos sí se puede hacer como con seguridad la cirugía preservadora de órgano. El tumor de saco uterino, por el contrario, pues son predominantemente malignos. En estos purales va a representar cerca del 15% de los tumores. Históricamente son sólidos y tienen una apariencia entre amarillo gris. Se presentan los 2 primeros años de vida y, como les mencioné, 80-85% son confinados al órgano, o sea, vamos a encontrarlos en estadio 1. La diseminación hematógena al tórax, entonces cuando tenemos tumores de saco uterino siempre de todas maneras hay que estudiar y verificar que no tengamos esta diseminación con una tomografía pues de tórax, y tiene una buena tasa de curación con quimioterapia después de la resección. Hay que hacer seguimiento con alfa-fetoproteína, imágenes cada 2 a 3 meses por los primeros 2 a 3 años. El caso de recurrencia, pues se puede hacer también quimioterapia pues, dirigida y en conjunto con el grupo de oncopediatría. Por otro lado, los tumores de células estromales, teniendo en primera medida pues, los tumores de células de la granulosa juveniles, estos se producen en el primer año de vida, y del primer año de vida, los primeros 6 meses como la mayor frecuencia. Usualmente están bien delimitados, son de color amarillo, también lo escriben como color canela. 2 tercios van a tener elementos quísticos, 1 tercio van a tener elementos sólidos. El estómago puede ser fibroso, fibromixoide, y pues no hay muchos reportes de recurrencia. Incluso pues también de recurrencia después de una cirugía preservadora de órgano. Los tumores de células de Leydig, recordar nuevamente, pues son las células que producen testosterona. Se debe sospechar en los niños que tienen una pubertad temprana, que tienen altos niveles de testosterona, con bajos niveles de gonadotropina. La presentación, pues es en los niños de 5 a 10 años, que no es lo frecuente, como vimos usualmente estos tumores testiculares prepuberales son hasta los 4 años. Y también son tumores bien circunscritos, con algunos nódulos amarillos en la histopatología.
En los adultos la malignidad es hasta el 10%, entonces uno puede tener, pues obviamente individualizar en este caso el paciente, pero se puede considerar una linfadenectomía retroperitoneal de ganglios que sean mayores de 2 centímetros. Eh, por el contrario, digamos, al tipo de tumor de saco vitelino no tiene una adecuada respuesta ni quimioterapia ni a radioterapia. Los tumores de células de Sertoli describen que un quinto de estos tumores ocurren en los niños en el primer año de vida. La variante más frecuente va a ser tumor de células de Sertoli, calcificante de células grandes y usualmente pues describen que es benigno. Y aquí en este caso se indica también la cirugía preservadora de órgano. Entonces, ¿cómo es el seguimiento? Pues con excepción del tumor de saco vitelino, que digamos que tiene, como ya lo mencionamos, como alguna tasa de recurrencia, y ya está un poco mejor descrito cada cuánto se debería hacer como el seguimiento ecográfico. Describen que para el resto de tumores, pues la ecografía puede ser como adecuada para hacer este seguimiento. Describen que no hay una recomendación clara respecto a la periodicidad, pero si lo hacemos de 3 a 6 meses durante el primer año, pues estaría adecuado. Sin embargo, en la literatura se describen pocas recurrencias en este primer año de vida. Y también la atrofia testicular tampoco es frecuente que se presente en el primer año, perdón, después de hacer la cirugía. Y si tenemos un tumor de células de Leydig, pues idealmente pues hacer un acompañamiento también con endocrinología. El grupo de supervivencia, epidemiología y resultados finales describe una supervivencia a los 5 años, en general de los tumores prepurales del 97.4%, y que cuando tienen ya enfermedad metastásica, pues siguen teniendo pues digamos, resultados positivos con una supervivencia a los 5 años de 72.6%. Lo que les mencionaba respecto a la microlitiasis testicular, pues tiene una incidencia en hombres que son asintomáticos de 0 a 19 años del 2.4. Antes se recomendaba hacer una ecografía testicular, hacer el seguimiento para evitar pues como esta relación o pues como se estudia en relación con posible cáncer testicular, entonces se hacía como una ecografía testicular como de seguimiento. Sin embargo, no han visto que la ecografía sea un tamizaje para los pacientes que tienen microlitiasis, que tienen cáncer testicular contralateral o atrofia testicular. La recomendación actual pues es hacer un autoexamen. Encontré este artículo que habla como del valor pronóstico de la microlitiasis testicular como un hallazgo incidental en el riesgo de malignidad testicular en niños de las guías de urología pediátrica. Se hace entonces una revisión sistemática de 15 estudios que recolectan 595 pacientes que tienen diagnóstico incidental de microlitiasis testicular, encontrando que solo un paciente realmente desarrolló malignidad durante la pubertad, aunque tiene limitaciones, que el seguimiento de la mayoría de artículos no pasó más de los 11 años, pues no hay beneficio, por ejemplo, de toma de biopsia ni de marcadores tumorales. Si el niño es asintomático, no tiene factores de riesgo y es un único hallazgo de microlitiasis, pues realmente ni siquiera requieren seguimiento. Los que tienen factores de riesgo como antecedente de criptoquía, pues pueden iniciar a hacerse el autoexamen en la pubertad. Encontré este otro artículo, pues me pareció interesante porque es de este año, es de Nature Reviews in Neurology. Se titula Diagnóstico y manejo de las lesiones testiculares indeterminadas. Digamos que tiene mayor utilidad para los pacientes adultos en los que, por ejemplo, le hago imágenes al paciente y como que la imagen o tiene un tumor muy pequeño que no compromete casi todo el testículo, que es menor a 2 centímetros, entonces, bueno, ¿qué le hago? ¿Será que le hago una orquiectomía radical? ¿Será que lo sigo con imágenes? ¿Le hago técnicas avanzadas de imágenes? ¿O hago una biopsia excisional, como es solamente la lesión? Esta biopsia, pues, recordando siempre abordaje inguinal. Y digamos que proponen este algoritmo de manejo, ellos mismos en el artículo dicen que, pues, que está como para ser probado, ver cómo les va, que por ejemplo podemos hacer una imagen avanzada que de pronto nos dé como mejores características. Podemos hacer una ecografía y si la lesión es muy pequeña en el testículo, menor de 2 milímetros, podemos hacer el seguimiento cada 3 meses y ver si la lesión se mantiene estable. Si hay progresión, pues indicarían una biopsia excisional de abordaje inguinal, idealmente con
con una biopsia intraoperatoria, pues biopsia por congelación, y sugieren una orquiectomía parcial. Sin embargo, también si tenemos muchas dudas, lo que recomiendo pues hacer también la orquiectomía radical. Esto pues en caso de que tengamos, pues como que sugieren, es como lo interesante de este artículo, que podemos hacer una vigilancia radiológica cada 3 meses. Sin embargo, pues como les mencioné, este artículo es como más de adultos y de pronto no aplica tanto para nuestra población. ¿Qué pasa con este grupo de edad en los que, por ejemplo, no es como la mayor incidencia de tumores testiculares? ¿Qué pasa con los tumores testiculares que son prepuberales, pero son mayores de 5 años? Entonces, en este artículo de la revista de Urología Pediátrica, quieren como eh, estudiar este grupo de pacientes, teniendo la hipótesis de que como en este grupo de edad pues no hay un pico de testosterona realmente, entonces sugiere que todos los pacientes, o la hipótesis es que todos los pacientes pues principalmente serían benignos. O sea, hacen este estudio retrospectivo de pacientes menores de 18 años que tienen tumores testiculares primarios desde el 2002 hasta el 2016, excluyendo pacientes que tienen ya un factor de riesgo para tumor testicular. Hacen una ecografía del testículo contralateral, digamos que describen su morfología y los clasifican en 3 grupos de edad: de 0 a 4 años, de 5 a 12 años y de 13 a 18 años. Entonces, pues ya vimos pues toda la charla de todos los niños menores de 5 años y cómo son las características y principales. Y de 5 a 12 años sí llama la atención pues como algunas cosas. Por ejemplo, que los marcadores de estos, ninguno eleva marcadores, como si lo hacen pues algunos de los pacientes del grupo menor de 5 años, y que en su totalidad el 100% sí todos eran benignos, como muy de acuerdo como con la hipótesis que ellos presentan. Hacen como otro análisis midiendo como el volumen testicular contralateral, encontrando que los puntos rojos, pues, perdón, los puntos blancos corresponden a tumores benignos y los puntos negros a tumores malignos. Pareciera que entre mayor la edad y mayor el volumen del lado del testículo contralateral, podríamos encontrar pues tal vez tumores en malignos. Es como los hallazgos que encuentran. Este otro artículo de la revista coreana de urología muestra como una revisión de los tumores testiculares en esta edad, y pues nos proponen este algoritmo de manejo que es como muy, eh, está como muy igual pues al algoritmo que les mencioné. Realmente encontré este otro que me gustó porque está como más completo el algoritmo, ya que incluye la resonancia. Este artículo pues publicado en la revista Cancer es una revisión en la que incluyen 20 estudios con 968 pacientes, en los que hacen esta revisión para identificar como los pacientes a los que se puede hacer una cirugía preservadora de órgano con tumores testiculares. Entonces, pues después de un examen físico, una valoración imagenológica, podemos encontrar que tenemos alto riesgo de malignidad, ya sea por imágenes o pues de pronto características clínicas, y deberíamos llevar orquiectomía. Sin embargo, describen que si los estudios son no conclusivos, podemos hacer una resonancia. Si tiene características malignas, hacer la orquiectomía, o si tiene características benignas, y los marcadores tumorales están normales, podríamos intentar hacer una cirugía preservadora, siempre y cuando, dicen aquí, pues tengamos como la disponibilidad de la biopsia por congelación. Si la patología está benigna, podemos hacer con tranquilidad la cirugía preservadora de órganos. Sin embargo, si la patología de la biopsia por congelación no es conclusiva o es maligna, pues optaríamos por la orquiectomía radical. Por último, pues ya terminando las conclusiones de esta charla, pues recordar que la incidencia de tumores pues, testiculares es baja. La mayoría de los tumores testiculares prepuberales son en los primeros 3 años de vida. El teratoma maduro es el más frecuente. Los tumores son principalmente benignos, son potencialmente tratables y curables, y tienen mucha relevancia pues los hallazgos encontrados en las ecografías y la alfa-fetoproteína con todas estas como
arandelas que tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación de los marcadores, principalmente la alfa-fetoproteína. Siempre, siempre, y es como uno de los mensajes más claros, creo yo, de esta charla, es el abordaje inguinal y pues con muy alta posibilidad de poder realizar una cirugía preservadora de órgano. Con esto termino la charla, muchísimas gracias. Quedan abiertos los micrófonos para cualquier aporte. Muchas gracias, Esteban, por esta presentación tan completa. Como dijo Esteban, en este momento cualquier comentario o pregunta que tengan los asistentes es el espacio para hacerlas. Bueno, primero felicitar a Esteban, fue una charla pues muy completa, hablando de una patología que no es tan frecuente, pero pues que debemos estar preparados para asumirla y para afrontarla como cirujanos de una manera adecuada. En primer lugar, pues es muy importante recalcar ciertas cosas, ¿no? En la epidemiología, pues los tumores testiculares, pues en los adolescentes, siempre el examen físico genital es muy importante por el motivo que asistan a las consultas, porque muchas veces ellos por vergüenza, pues no muestran sus genitales y usualmente... usualmente pueden llegar con tumores testiculares muy grandes, entonces eso es muy importante, sobre todo en los adolescentes, tener presente el examen genital para hacer detección de tumores testiculares y pues manejo temprano de los mismos. La otra cosa pues que me parece importante de recalcar es el uso pues de las imágenes en este tipo de pacientes, ¿no? La ecografía digamos que es muy importante para poder establecer esto y dentro de los diagnósticos diferenciales pues del síndrome inguinoescrotal agudo en estos pacientes a veces no es tan fácil y a veces uno duda cuando tiene un escroto agudo si se trata de una torsión testicular o puede ser un tumor. La sugerencia en estos casos es que cuando tengamos la duda si se trata de una torsión testicular o un tumor, porque a veces no es fácil hacer la determinación, pues el abordaje inguinal con las maniobras, con una cirugía oncológica, pues es el manejo indicado, ¿no? Es decir, así se trata de una torsión testicular, el abordaje inguinal sería el adecuado para hacerlo cuando tenemos la duda diagnóstica con respecto a esto, porque muchas veces pensamos que eso es una torsión o tenemos la duda, entramos por vía escrotal y podemos pues contaminar el escroto. La orquiectomía en los tumores, pues idealmente siempre por vía inguinal. A veces son tumores muy grandes. Cuando son muy grandes, pues la recomendación es hacer incisiones oblicuas más que incisiones transversas. Eso les permite extenderse hasta la base del escroto y poder sacar pues el tumor sin romperlo, ¿no? Hay descripciones cuando los tumores son muy grandes. Yo solo lo he hecho una vez de disecciones extravaginales en tumores que son muy, muy, muy grandes y sacarlos por vía inguinal es muy difícil. Entonces lo que uno hace es una disección extravaginal, sacando el tumor sin contaminar el escroto a través del escroto, pero básicamente indicado para tumores gigantes, pues que es probable que en algún momento puedan llegar a ver. Siempre hacer marcadores tumorales ante la sospecha, antes de la orquiectomía, la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica humana, pues son es muy importante tenerlas tanto para el seguimiento como para el manejo. Afortunadamente, digamos que como decía Esteban, los tumores benignos son los más frecuentes, pero seguidos de los tumores germinales. Generalmente son tumores del seno endodérmico o tumores mixtos. En los adolescentes con estos tumores o en los niños grandes siempre es importante dentro de los estudios de extensión la tomografía abdominal para evaluar la presencia o no de ganglios retroperitoneales, porque recordemos que en ciertos pacientes se benefician del vaciamiento retroperitoneal en estos tumores o cuando tienen un residual, pues uno pues va por el residual o radioterapia ocasionalmente, dependiendo de los protocolos que se apliquen. Mm, los otros tumores estromales son menos frecuentes, pero pues siempre tenerlos en pacientes que están virilizados, tenerlos presentes, también eso es muy importante. Y tal vez una de las cosas fundamentales de las que habló Esteban y que pues digamos que no es nueva, pero es relativamente reciente que se está haciendo es la cirugía preservadora de tejido testicular. Básicamente, condición sine qua non para hacerla, que tenga marcadores negativos
y que sean generalmente tumores pequeños que no ocupen pues todo el parénquima testicular, porque hay tumores de estos que tienen marcadores negativos, que pueden ser teratomas maduros o inmaduros, pero que ocupan una gran cantidad del parénquima testicular y pues que es no viable hacer una cirugía ahorradora de tejido testicular. Recordemos que cuando son tumores pequeños incluso uno podría abrir la albujía y sacarlos del intraparenquimatoso, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre, siempre, siempre llevar a esos pacientes a congelación, ¿no? Porque sorpresas nos hemos llevado, sobre todo, por ejemplo, con teratomas de tipo inmaduro, que se requieren orquiectomías completas. Básicamente eso, no sé si tengan alguna pregunta, muy importante esta revisión, siempre a tenerla presente, que los niños pues tienen los testículos que pueden tener tumores en ese sentido. Otra cosa, por ejemplo, los recién nacidos, muchas veces nos consultan porque tienen esos testículos duros, grandes, y generalmente son torsiones testiculares intrauterinas que están ahí pues presentes desde el nacimiento. Entonces en esos pacientes pues los marcadores no pueden ser, no son a veces muy fehacientes por lo que tienen tan altos los niveles de alfa-fetoproteína. Entonces un seguimiento estrecho, generalmente son testículos que involucionan y desaparecen. Entonces en estos pacientes neonatos con testículos duros, grandes, que la probabilidad más alta es que hayan tenido torsiones testiculares intrauterinas, pues un seguimiento estrecho es lo adecuado que se debe hacer. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la aclaración y por todas las recomendaciones. No sé si alguien más tenga como algo para aportar. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y participación en la cátedra. Esperamos vernos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, feliz noche.